nuestros problemas o de nuestras ventajas. Si resolvemos el tema de educación, vamos a mejorar la economía, vamos a mejorar la seguridad, vamos a mejorar la ética, vamos a mejorar muchas cosas. Y México tiene dos retos, no solamente la evolución de competitividad de 5G, sino también la parte de cobertura. Mencionábamos en el panel anterior de 40 millones de mexicanos desconectados. Entonces, por un lado tenemos el reto de conectividad y el otro de evolución. Y no podemos trabajar uno u otro, necesitamos trabajar con los dos. Y voy a poner el ejemplo muy claro de dos niños. Imagínense un niño en el área rural que no tiene conectividad. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? ¿Cómo puede competir ese niño que no tiene conectividad con un niño que tiene acceso a las tecnologías 5G en un modelo integral en donde participan los maestros, los padres de familia en ese modelo integral? Porque el rol de la educación ha cambiado. Cuando nos tocó a nosotros era de tener, el maestro era un proveedor de información. Apréndete esto de memoria y busque esto. Ahora el rol del maestro es buscar para qué uno es bueno y desarrollar esas habilidades. Entonces, tenemos dos niños que van a tener dos sistemas de educación totalmente diferentes. ¿Cómo van a competir? Es un tema de igualdad también las tecnologías. Tenemos la responsabilidad como sociedad mexicana de buscar esas alternativas, de luchar porque todos los mexicanos tengamos la misma posibilidad de desarrollo, que está en la Constitución. La reforma lo puso como un derecho constitucional que tenemos todos como mexicanos que hacer. ¿Dónde están las oportunidades? Porque vemos 5G en dos partes. Ya está la infraestructura, las antenas, la cobertura. Ahorita me salgo aquí a Reforma y hago una prueba y tengo casi 1 giga en velocidad. Ya es real, ya existe. Ya tengo el dispositivo, ya tengo la antena, pero el siguiente, ¿para qué? Y ahí es donde viene la creatividad de cada sociedad. Y mencionaba el presidente de Samsung en la mañana su historia y cómo Corea creó la infraestructura para desarrollar todas las industrias. Por eso se puso de moda el fenómeno coreano, porque era gratis cuando en todos los países costaba subir contenido de alta resolución, y allá no. Crearon las carreteras y hubo esa explosión de las diferentes industrias. Aquí creo que tenemos un punto de oportunidad con 5G. ¿Para qué? Apenas están saliendo aplicaciones, pero va a haber muchas, se va a ir inventando, así como en 3G decían, ¿para qué quiero tanta velocidad? Y ahora nos reímos de la velocidad de 3G, porque tenemos aplicaciones que se desarrollaron basado en la infraestructura. Y mencionaba con el presidente del IFT hace rato el tema de seguridad nacional, por ejemplo. Ellos tienen sus propias redes que cuesta mucho y que son obsoletas. Ahora tenemos una red de 5G de los operadores que podemos crear redes de seguridad que ya existen en otros países a un menor costo, con mayor cobertura, y que los operadores están para operar. Las instituciones están para sus funciones. Una Guardia Nacional está para buscar la seguridad. No es sus funciones mantener una red privada de seguridad. La tienen porque no existían las tecnologías. Las reglas han cambiado. Creo que hay que empezar con el gobierno a trabajar en esa transformación para uso eficiente del gobierno y hacer ese tipo de aplicaciones que podemos bajar costos, dar mejor servicio y avanzar como sociedad. Mencionaba el reto que tenemos y la gran oportunidad para crear esa infraestructura, y aquí creo que es común el requerimiento de toda la industria. Mencionaba Gabriel, menciona el instituto cada vez que tiene oportunidad, de el espectro, de hacerlo más accesible para que haya más infraestructura. No podemos tener un solo megahertz guardado y parado. Cada día que pasa es un desperdicio. Cada día que pasa debemos de usarlo. Entonces, una nueva política pública, hacerla menos recaudatoria y más disponible para la sociedad,
para los operadores para que bajen los costos y crear más competencia entre los operadores. Termino mi intervención con esos dos puntos. Tenemos que crear esa infraestructura para que todo el mundo tengamos acceso y dejársela a la sociedad el desarrollo de esas aplicaciones y generemos esa creatividad en la industria. Tenemos universidades muy importantes. En la misma sociedad, cuando les ponen las condiciones, saca su creatividad. Y los mexicanos somos muy creativos. Me ha tocado trabajar en el extranjero, en otras empresas, y cuando estamos en una planta de manufactura en Estados Unidos, y había un aumento de producción, y los que producían los equipos de cómputo de gran tamaño producían 5 equipos al día. Cuando mandamos mexicanos para que los ayudaran, duplicaron la producción, porque los mexicanos tenemos como la pasión de hacer más las cosas. Allá entraban a las 9, salían a las 5, los mexicanos se querían quedar hasta que terminaran las máquinas que se habían puesto para producir. Tuvo que el de Recursos Humanos hablar con nosotros para que le bajáramos la producción de los mexicanos, porque estábamos comprometidos con eso. Esa pasión que tenemos, esa creatividad que tenemos, la podemos explotar solamente con infraestructura. Pero ahí nos falta. Necesitamos, si los mexicanos tuviéramos todos una infraestructura adecuada para el desarrollo de nuestras habilidades, seríamos un país mucho más competitivo. Gracias. Muchas gracias por su distinguida participación, licenciado Javier Lizárraga. Sin duda hay demasiadas áreas de oportunidad. Yo creo que como una reflexión se nos están presentando pues, con todos estos avances tecnológicos. El derecho por naturaleza propia siempre va por detrás de la realidad social y esta no es la excepción. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos nosotros precisamente como legisladores, y qué bueno pues que esté aquí pues, las autoridades precisamente de la comunicación para que nosotros pues, podamos trabajar en conjunto, ¿no? Estos foros pues nos ayudan a enriquecer muchísimo nuestro marco normativo y en la medida de lo posible yo creo que es muy importante de alguna forma con este tipo de información poder prever escenarios y anticiparnos, porque somos muy reactivos y muy lentos en comparación a los avances tecnológicos que estamos teniendo. La integración de todos los sectores a través de las TICs, por ejemplo, yo creo que es una posibilidad en la que el Estado mexicano tiene que continuar explorando las bondades respecto a la accesibilidad que ofrecen las TICs. Difícilmente vamos a poderlas lograr por otros medios. Es por ello que estamos aquí representados diversos sectores y así todos juntos poder buscar alternativas conjuntas. Cuenten con pues, los senadores de la República, con un servidor, seguramente con una gran impulsora como nuestra presidenta de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, para poder trabajar en conjunto, y ese sería un compromiso que nosotros hacemos con todos ustedes, con todos los que participan. Ahora procedemos a darle el uso de la palabra al ingeniero César Humberto Funes Garay, vicepresidente de Relaciones Públicas de Huawei Latinoamérica, quien cuenta con más de 31 años de experiencia en la industria de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y un amplio conocimiento del mercado latinoamericano. Es egresado del Tecnológico de Monterrey en México como ingeniero en electrónica y comunicaciones. Cuenta con una maestría en administración por la misma institución. Ha trabajado en Huawei por más de 11 años en diversas posiciones comerciales y desarrollo de negocios, liderando la introducción de la tecnología 5G en la región. Recientemente nombrado vicepresidente de Relaciones Institucionales para América Latina y el Caribe.
Adelante, por favor, ingeniero, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, senador. La verdad, un honor poder estar en este sitio, en este panel. Muchas gracias, senadora, por la invitación y por la coordinación. Un placer compartir el panel con el comisionado presidente Javier Juárez y con el licenciado Lizarga, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. En efecto, es una tecnología lo que nos trae hoy, pero yo creo que va un poco más allá. Creo que es algo que está revolucionando y va a revolucionar la vida de todos como la conocíamos antes, ¿no? Quiero referirme, y en coincidencia, a la Comisión de Asia, Pacífico y África. Coincidentemente, los países que más han evolucionado, más han desarrollado, más rápido han adoptado la tecnología de 5G, precisamente son países de Asia-Pacífico. Por supuesto, Corea, que está representado hoy por nuestros colegas de Samsung, pero también China, en donde se han visto muy interesantes políticas para el desarrollo de esto que hemos mencionado, que hemos escuchado ya hoy, donde es una política transversal, porque toca todo. Estamos hablando de la transformación digital. Estamos hablando de que cada una de nuestras actividades de la vida cotidiana realmente están cambiando, lo vimos en los últimos 2 años, pero lo hemos visto desde la aparición del comercio electrónico. Es uno de los primeros ejemplos que se potenciaron precisamente en este modelo de aislamiento en el que tuvimos que vivir por 2 años. Entonces, ese tipo de cambios, de transformaciones, solo se pueden dar con base en el apoyo a tecnología. Entonces, nosotros vemos a la 5G no nada más como la quinta generación de las comunicaciones móviles, realmente la vemos como una plataforma habilitadora de la economía digital. Es una plataforma que nos permite aprovechar o potenciar el uso de todas las tecnologías que tenemos hoy a la mano, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los servicios en la nube, el Big Data, etcétera. De alguna manera, de manera aislada, las conocemos, las utilizamos o las intentamos utilizar de alguna manera, y es precisamente 5G con estas 3 características que ya se han mencionado, que creo que nos van a ayudar a realmente potenciar esta transformación digital, que nos lleve a, como dije, a la economía del presente, que es la economía digital. Entonces, de esa manera pensamos que debemos de seguir apoyando precisamente al desarrollo de este nuevo paradigma que le llamamos 5G. Y vemos 4 elementos importantes en este desarrollo. Por supuesto, el ya mencionado de la construcción de infraestructura. La infraestructura se tiene que seguir construyendo con el desarrollo de políticas que incentiven la inversión. Habrá lugares donde los privados no lo logren hacer solos. Y como ya también se ha mencionado, el gobierno tiene que influir de alguna manera para lograr extender esa cobertura, para posiblemente generar fondos o incentivos, como lo mencionó el doctor Sekeli en la licitación de Brasil, ciertos incentivos que hacen que la inversión se potencie llevando las redes privadas, las redes de los operadores privados, a lugares donde antes no lo iban a hacer, porque hay un incentivo del gobierno. Entonces, seguir incentivando la inversión para seguir construyendo esta plataforma, esta capacidad de suministro, es muy importante. Se ha hablado mucho del espectro y no voy a redundar en eso, pero es muy importante que no se vea con una visión recaudadora, sino con una visión de desarrollo. Y creo que es muy importante que ahora la conversación y el lenguaje se lleve por ejemplo, al Congreso, ¿no? al Senado. Antes posiblemente hablábamos nosotros, los de la industria, solo con los especialistas, siempre con el instituto, siempre con la Secretaría de Telecomunicaciones, y el lenguaje era de alguna manera el mismo. Todos pensamos que se tiene que hacer estos incentivos, pero tiene que llegar al legislativo y el lenguaje tiene que cambiar. Tenemos que empezar a hablar de desarrollo económico, de bienestar social, de desarrollo de comunidades, de inclusión, y eso es el lenguaje que ahora estamos tratando de incluir en nuestras conversaciones, que como ingenieros la mayoría de nosotros siempre nos vamos por la tecnología, ¿no? Entonces, hablé de un primer dato de 4 que voy a hablar, que es el desarrollo de infraestructura. El segundo es, ya también mencionado, se mencionó como educación, yo lo menciono como desarrollo de talento. Tenemos que seguir agregando habilidades a las existentes,
Inclusive tenemos que aprender a desaprender, porque sabemos hacer cosas de manera mecánica y es difícil poder darnos cuenta que ahora lo podemos hacer diferente, pero precisamente estas revoluciones, en este caso la revolución digital, es la que nos va a ayudar a entender que podemos hacer las cosas totalmente diferentes. Entonces, tenemos que seguir desarrollando talento y en ese sentido es muy importante que también el gobierno, pero la industria, ponga de su parte para seguir desarrollando el talento, incluyendo a los más necesitados, incluyendo a los más alejados, trayendo más cobertura a donde no llega, o como el ejemplo que tenemos aquí afuera, nuestra aula móvil, para acercar conocimiento a quienes no tienen posibilidades de acercarse al mismo. Justo gracias a la tecnología ahora podemos tener el conocimiento disponible en todo momento, en cualquier lugar, siempre y cuando tengamos una capacidad de conectividad y un dispositivo inteligente. Ya no un dispositivo que no nada más es un teléfono, puede ser una tableta, una laptop o inclusive otro tipo de dispositivos que más avanzados de realidad virtual o realidad aumentada, que gracias a la 5G ahora vamos a empezar a poder ocupar, ¿no? Entonces, el segundo, el desarrollo de talento. El tercero, que ya también lo hemos mencionado, lo hemos escuchado de varios, es la generación de servicios o la generación de demanda. De alguna manera, quienes estamos en el proceso de construcción de infraestructura, podemos hacer que impulsemos a las inversiones, pero también es importante que la infraestructura se ocupe y que haya servicios para llevarlos a cabo. Disculpamos a los senadores y continuamos un momento. Y continuamos, por favor. Oh, bueno. Mientras tanto, nos sigue escuchando la audiencia y los representantes del Senado, el comisionado presidente también. Entonces, la generación de demanda también es importante. Es decir, que haya servicios que se ocupen por la gente. Porque algunos que nosotros mismos promovemos, grandes casos de uso de la tecnología 5G, pueden no ser tan asequibles o tan útiles para ciertos mercados. Pero hay algunos que son relativamente sencillos de desarrollar. Por ejemplo, todos aquellos servicios que ofrecen las autoridades, que ofrece el gobierno, servicios públicos, que se empiecen a digitalizar, nos van a seguir ayudando a generar demanda. Y entonces la gente se va adentrando en el uso de los dispositivos y en el entendimiento de cómo conectarse a estos nuevos servicios digitales. Entonces, por ejemplo, también la 5G nos va a ayudar a cumplir con lo que buscamos todos, que es la conectividad universal. El tratar de hacer llegar la banda ancha a cada vez más y más personas. Con las redes, hasta donde estábamos en 3G y en 4G, hubo un crecimiento significativo de la penetración de banda ancha justo con el 4G, la banda ancha móvil. Seguimos desplegando redes fijas que son muy importantes, toman tiempo, pero también requieren de mucho dinero y posiblemente uno de los casos de uso de más rápida adopción de 5G sea precisamente el incremento de la conectividad de banda ancha móvil, como lo hemos ya atestiguado en 4G, en 5G se puede potenciar precisamente por estas características de capacidad que ya hemos escuchado. Podemos seguir impulsando, por ejemplo, el Internet fijo inalámbrico, lo que es conocido como FWA en el argot, y estamos viendo que países como ya los mencionados del sureste de Asia o los del Medio Oriente, están precisamente utilizando la tecnología 5G precisamente para eso, potenciando la conectividad de los hogares, de las pequeñas y medianas empresas, de los individuos en general, y de alguna manera tratando de hacer el salto de la rana, ¿no? El leapfrog, para no esperar a las redes de fibra que se siguen construyendo y que van a tomar tiempo y dinero. Entonces, estoy hablando de este proceso de capacidad de demanda de los 3 de 4 puntos. Y el cuarto punto es, en general, el desarrollo del ecosistema. El desarrollo del ecosistema en donde debemos de jugar todos. Tenemos que jugar, por supuesto, las autoridades, los reguladores. Tenemos que ver a los operadores trabajando en conjunto. Tenemos que estar los proveedores de tecnología, los que promovemos la innovación. Tenemos que ver también, sobre todo, al cumplimiento de los estándares internacionales. Que México pueda estar alineado a esta visión global en donde podamos seguir aprovechando esta posición geográfica
en la que podemos obtener innovación, estándares y tecnologías de Norteamérica, de Asia o de Europa, y no limitarnos a nada, que todo mundo tenga capacidad de aportar su granito de arena para el beneficio de la sociedad mexicana. Y un quinto elemento al que me quiero referir dentro de este cuarto punto del desarrollo del ecosistema es precisamente que tenemos que incluir a las industrias, porque el 5G nos va a dar una mejor experiencia de usuario, vamos a tener un mejor uso de mi dispositivo inteligente, cada vez con videos más sofisticados, de alta capacidad, realidad aumentada, realidad virtual. Entonces, en la experiencia del usuario común va a seguir creciendo. Pero en donde realmente vamos a ver el aprovechamiento del 5G va a ser en la transformación digital de las industrias, de las verticales. Y es ahí donde en el desarrollo del ecosistema tenemos que incluir precisamente a todas las verticales. Como ya se mencionó hace un momento, México tiene este potencial manufacturero que si no hacemos algo para integrarlo a la digitalización, podemos perder este beneficio. Entonces, este desarrollo industrial, este desarrollo de transformación digital vertical sería el eje de una posible política de desarrollo digital nacional que nos lleve a aprovechar mejor el potencial precisamente de esta tecnología de 5G. Entonces, con esto creo que puedo culminar solo diciendo que estamos muy agradecidos de haber sido invitados a este panel. Agradecemos que el Senado esté pendiente de este desarrollo y esperamos que este tipo de conversación se siga llevando a cabo y, por supuesto, siempre acompañando a las autoridades, en este caso, muy de la mano, siempre trabajando no solamente con la Secretaría, pero también con el Instituto, quien es un regulador reconocido a nivel mundial como uno de los reguladores más profesionales y más fuertes que tenemos en temas de telecomunicaciones para el desarrollo de la competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Funes, por su intervención. Una disculpa, los senadores tuvieron que retirarse para ir a votar, pero bueno, aquí continuamos con los trabajos. Les preguntaría si algunos de los ponentes, algunos participantes tienen alguna pregunta o algún comentario para que... Incluyendo, por supuesto, incluyendo los que están aquí en la mesa, por favor. Entonces, si lo tiene la palabra, presidente. No tengo respuestas, pero tengo preguntas para los panelistas. A ver, creo que han sido exposiciones muy completas, muy claras. Efectivamente, no se trata nada más de una nueva generación de servicios móviles, sino de una nueva manera de percibir y entender, relacionarnos con el mundo, con los procesos productivos. Una revolución, de eso estamos hablando. Cuando inicia la primera revolución industrial, máquinas de vapor y todo eso, la potencia en términos de industria textil era India, más que el Reino Unido. Sin embargo, ese desarrollo, esa adopción de nuevas tecnologías en ese entonces, pues a lo que llevó es a que al cabo de algunos años ya se le había dado la vuelta a esa participación a nivel industrial en la parte textil, y la nueva potencia ya era el Reino Unido. Creo que de eso estamos hablando con 5G. Si no establecemos esas políticas de Estado para impulsar el desarrollo tecnológico, pues corremos precisamente el riesgo de dejar de ser competitivos, y aquí creo que los panelistas han abordado muy bien sobre la relevancia del tema. Entonces creo que sería muy útil escuchar del doctor Sekeli, de los panelistas participantes, cuando hablamos de esas políticas de Estado que le están haciendo falta al país, ¿cuáles consideran que deberían de ser esos 2 o 3 elementos que deberían de estar presentes en esa política, ¿no? Creo que a partir de ahí podríamos tener conclusiones muy concretas para este tipo de diálogos, para este tipo de foros, y pues para mí sería útil pues escuchar esas reflexiones, esos 2, 3 elementos que deberían de ser parte de esas políticas de Estado. Vamos a contestar en orden
de la participación, primeramente al maestro Sekili y posteriormente al maestro Lizárraga y al maestro Funes, para comentar aquí la pregunta del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De acuerdo, gracias. Entiendo que debo de empezar yo. Y será un minuto porque es un resumen de lo que presenté hace un rato. Yo creo que sí hay 3 elementos vitales. Número 1, una reducción radical del costo del espectro. La industria ha presentado diversas fórmulas que el propio instituto ha acogido y ha promovido también con su propia visión ante la Secretaría de Hacienda, para que la mayor parte de los recursos que se pagaran por espectro, eventualmente, como el caso de Brasil, fueran a impulsar la conectividad de los... En nuestras cifras son un poco diferentes, un poco menores a los 40 billones, pero no importa, es muchísima gente que no está conectada en un país tan grande como México. Las fórmulas que la industria ha propuesto y el propio instituto son mucho más modestas. Son iniciar con programas piloto de un año, 5% de lo que se pagaría por espectro, dedicarlo a proyectos de conectividad en donde el propio instituto tuviera una opinión igual que la industria y en consenso para que fueran viables los proyectos, se avanzara y se demostrara que la fórmula es viable. Y entonces sí incrementar a lo largo del tiempo ese muy modesto programa piloto con el 5% nada más de los recursos que se destinan, que son más de 19,000 millones de pesos al año, solo el 5% a incorporar a la conectividad a los mexicanos que están fuera de ella. Bueno, número 2, la infraestructura. El gobierno no está haciendo su tarea para hacer realidad un derecho constitucional de un servicio de interés público como son las telecomunicaciones. Nadie quiere entrarle de verdad al tema en que estados y municipios dejen de ser un obstáculo a las inversiones y por tanto uno de los factores que explica la baja conectividad entre grandes núcleos de población. Y en tercer lugar, dedicar un muy importante fondo de lo que se gasta en nuestro país en el presupuesto anual a que donde ya haya conectividad, la gente pueda aprender a utilizarla en su beneficio. Hemos visto experimentos interesantes de la propia SCT cuando impulsó más de 100,000 puntos de conexión en escuelas, hospitales y en varios lugares, kioscos públicos, en fin. Pero si no se invierte a la vez en para qué tiene la gente la conectividad y cómo puede sacarle provecho, terminamos con el uso de esa conectividad para entretenimiento, sitios hasta pornográficos y un desperdicio cuando podría ser una herramienta de educación y de trabajo. Entonces, no es suficiente invertir en conectividad. Es muy importante invertir, como lo hicieron en Corea, en Japón y en China durante décadas, en cómo utilizar las tecnologías, incluidas estas más modernas, para el empleo y la educación permanente en un mundo en donde ya es historia que uno trabaje 50 años para la misma empresa. Se tiene uno que estar reinventando y por lo tanto reeducando permanentemente. Y he ahí la utilidad de las herramientas que ofrece el mundo de Internet y de las TICs. Eso que Asia Pacífico ha marcado de manera tan clara y contundente, lo debiéramos de ver, y sé que esta comisión hace grandes esfuerzos para que el resto del Senado y otros actores en nuestro mundo público volteen a ver a esos países que ya nos han enseñado una fórmula de éxito. Esos son, en resumen, los 3 elementos, en mi opinión, que constituirían una política de Estado, de nuevo, no solo del gobierno, sino definida en conjunto con actores empresariales y sociales. Espero haber sido claro. Gracias. Muchas gracias, maestro Sekili. Maestro Lizárraga. Gracias. Pondría 3 puntos. El primero, un ambiente de colaboración entre todos,
no solamente el instituto, el gobierno federal, el poder legislativo, las universidades, que tenemos un gran potencial, cómo involucramos a las universidades en esto, y la sociedad, generar ese ambiente de todos trabajar en el mismo sentido. Segundo es generar una plataforma de infraestructura para que la cobertura sea mayor, que llegue a más lugares, y eso se logra con 2 puntos. Uno, hacer hincapié en el tema del espectro. No podemos tener 1 MHz sin asignar para uso. Es un desperdicio. Cada día que pasa se está desperdiciando. Tenemos que ponerlo disponibles. Hay que buscar una fórmula para que se utilice el espectro. Es como comprar un activo y no usarlo. El segundo de esa parte de infraestructura es, para un despliegue, no solamente se requieren las radiobases y la infraestructura, se requiere la parte física. Y hay muchos trámites que se tienen que regularizar, que ha habido iniciativas, pero que el gobierno debe darle continuidad para que sea fácil instalar, trabajar con los 3 niveles de gobiernos, sobre todo con los municipales, para que vean el poner una radiobase como una ventaja competitiva para su municipio, más servicios para su población. Esos 2 puntos con el despliegue de infraestructura. Y como último, el tema de cobertura social. Definitivamente es un derecho constitucional, está plasmado en la Constitución. Se tiene que hacer una inversión porque no está llegando. ¿Y por qué no llega? Porque no es rentable para los operadores. Entonces, cuando hay una falla en el mercado, el gobierno se tiene que meter. Y hay una falla en el mercado porque no está llegando. Mencionaba Gabriel de los 100,000 sitios de la administración pasada, me tocó ser el líder de ese proyecto. Fue un gran proyecto que tenía que evolucionar. ¿Para qué sirve la conectividad? Ya se lleva la conectividad, ahora sí una evolución. De los 100,000 sitios, 70,000 eran para escuelas. No se veía pornografía ninguno porque estaban bloqueados. Había un blacklist checado para todos, con excepción de los 299 sitios de alta capacidad que eran las universidades. Ahí sí no se metía mano, era un acceso directo, pero todos los otros 100,000 no podían ver eso, pero sí veían algo de entretenimiento cuando había la capacidad suficiente. Creo que ese tema de cobertura social es algo, mencionaba en mi intervención, tenemos 2 retos, la cobertura y la evolución. Son 2 temas que no podemos ver uno u otro, tenemos que ver los 2. Y el tema de cobertura social es una obligación de toda la sociedad mexicana y de todos los participantes en buscar soluciones hacia eso. No podemos permitir que un mexicano no tenga acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias, ingeniero. Sin duda, propuestas muy, muy enriquecedoras. Maestro Funes, por favor. Muchas gracias. Bueno, me voy a referir a un estudio que hicimos con una consultora británica que nos ayudó a recopilar información de más de 100 países para tratar de entender cómo los diferentes países están atacando el tema de la transformación digital y su inclusión en la economía digital. Y descubrieron que de múltiples cosas que se podían hacer, había 4 elementos fundamentales: desarrollo de tecnología, desarrollo del ecosistema, desarrollo de habilidades e integración de la industria. Dentro del tema de desarrollo de tecnología hay varios temas que habría que atacar, de los que voy a destacar 3, uno multimensionado hoy, que es el tema de la disponibilidad de espectro. Y aquí además quiero hacer énfasis en el hecho de que esta disponibilidad de espectro tiene que estar en tiempo, en costo y en cantidad suficiente para el desarrollo de las redes con calidad de servicio. Es decir, proponemos como miembros de la industria que el espectro sea licenciado, que no haya, que haya suficiente espectro licenciado para el desarrollo de la tecnología, que sean tecnologías que nos permitan precisamente desarrollar la transformación digital. En este caso, 5G. Hay otras tecnologías de uso espectro libre con base al mejor esfuerzo,
que no van a permitir el desarrollo correcto de la transformación digital. Las famosas RLANs, como Wi-Fi, etcétera, ellos no son interconectividad de Internet, son un pequeño complemento a las redes que se pueden construir con espectro de uso licenciado. Otra muy relevante es tratar de establecer una política de desarrollo de banda ancha, ya lo mencioné, y posiblemente esto va a atacar también al desarrollo comunitario y a la conectividad rural. En el momento en el que establecemos una meta de posicionamiento de banda ancha a través de los jugadores de la industria y también con la intervención del Estado, vamos a tener esta cobertura social. Si seguimos impulsando una red nacional o una estrategia nacional de banda ancha. Por supuesto, un análisis dentro de este primer punto de tecnología, un entendimiento de una política de datos. Está el Big Data, está la inteligencia artificial. Tenemos que seguir trabajando en las políticas correspondientes para la protección y la privacidad de los datos. Y que podamos escuchar a todos los jugadores, vengan de donde vengan. En temas del desarrollo del ecosistema, quiero reiterar la importancia de que exista una regulación robusta, una regulación que promueva la competitividad y que sea apoyada, como se mencionó antes, tanto como la autoridad como por la sociedad. Muy importante el desarrollo de capacidades, que haya una mayor visión de inclusión para que todo el mundo desarrolle estas nuevas capacidades y, como ya lo mencioné también antes, que estas políticas estén de la mano con las diferentes industrias verticales que están en proceso de transformación. Eso sería mi aportación. Muchas gracias, licenciado Luis. Presidente, no sé si quieres comentar algo sobre las propuestas o alguien de los presentes quisiera hacer alguna otra pregunta o comentario. Nada más para redondear estas respuestas, creo que hay coincidencia en la importancia del espectro, que se de manera oportuna y que sea asequible. El tema de instalar infraestructura, porque por mucho espectro que se tenga, pero si no hay una antena que pueda aprovechar y explotar ese espectro, pues no va a servir de nada. Y ahí el tema que lo han mencionado también, y creo que hay coincidencia sobre las barreras que pueden llegar a representar los trámites municipales, a veces la ausencia de trámites. La parte de habilidades también creo que se ha mencionado como algo relevante. Creo que en la medida que se aprovecha la conectividad, pues también va a ser más fácil darle sostenibilidad a los proyectos. Y la importancia, creo que la colaboración entre todos. Lo mencionaba Javier como primer punto. Creo que debe de haber este tipo de diálogos, el mismo al que hoy está convocando el Senado, esta comisión, pues donde se tome en cuenta el punto de vista de todos que participan directamente en la industria, pero también de otras industrias, hay que tomarlos en cuenta, la academia, por supuesto, sociedad civil. Y entonces, pues creo que en la medida que se logra la participación de todos los interesados, de todos los actores relevantes, otras autoridades, por supuesto la de Hacienda, para ver si eventualmente se establecen estos fondos de cobertura o estos incentivos a las inversiones, pues creo que en la medida que se logra toda esa participación de las partes interesadas, pues es que vamos a poder aterrizar y lograr que se cristalicen todas estas propuestas, ¿no? Pero bueno, nada más coincidir con todas las propuestas que han hecho, que parecen sumamente relevantes para tener como país una política de Estado y, como les decía en mi intervención inicial, pues que no sea un escenario 5G al que llegamos por pura inercia, sino un escenario de 5G que realmente lo diseñamos y trabajamos una agenda integral para llegar ahí, ¿no? Gracias. Muchas gracias, presidente. Si de los presentes tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues con esta sesión de preguntas y respuestas se da por terminado este segundo panel para dar continuidad el día de mañana con el panel 3 titulado Ciberseguridad en el entorno de las 5G a las 17 horas. Doy las gracias a los tres panelistas presentes, al doctor Sekeli de manera virtual
Sin duda han aportado experiencia sobre el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y conectividad por medio del Internet y el uso de las redes 5G. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, África, les agradezco a su presencia, a todos los presentes, y pues, sin duda pues, retomamos el comentario del presidente del instituto y pues seguiremos trabajando, convocándolos a ese tipo de foros, que creo que pues sumar, como dice, trabajar todos juntos es lo que nos puede permitir empujar que pues lo que todos queremos ocurra, ¿no? Pues muchas gracias y pues nos veremos por aquí el día de mañana. Les recuerdo que pues la exposición estará mañana desde las 10 de la mañana para quien quiera continuar, a quienes nos ven por las redes sociales y a quienes nos siguen por todos los medios. Muchas gracias a todos y pues muy buenas tardes y disculpas a los senadores, pero tuvieron que irse a votar. Muchas gracias.